Muy buenas noches, te saluda Genaro Lozano. Bienvenido a Foro Global, programa de Foro TV especializado en temas internacionales. Es noche de viernes, noche de conversaciones globales. Hoy me acompaña Andrés Ramírez Silva. Vamos a hablar del tema de los refugiados, desplazados y, por supuesto, cómo se están dando las nuevas dinámicas de este tipo de fenómenos migratorios en el mundo. No te vayas, no le cambies. Esto es Foro Global, comenzamos. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche de conversaciones globales de viernes en Foro Global. Hoy me acompaña Andrés Ramírez Silva. Él es experto en temas de migración, refugio y asuntos multilaterales. Trabajó para la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, la ACNUR, durante 26 años, desempeñando cargos en Brasil, Afganistán, Ecuador, Estados Unidos, Suiza, Tanzania, México y Costa Rica. Ha sido académico, conferencista y autor de varios libros y publicaciones sobre ciencias sociales. Es economista por la UNAM, maestro en ciencias sociales por la Universidad Autónoma de Chapingo y realizó su doctorado en economía en la UNAM. Andrés, bienvenido a Foro Global, es un placer que estés aquí. Encantado, Genaro. Encantado de estar en este programa. Al contrario, yo siempre empiezo con preguntas personales a todos los invitados que pasan aquí por los viernes. Empiezo contigo con ¿qué te hace que convertirte en un experto migratorio? ¿Por qué decides dedicar tu vida a tratar de entender estos fenómenos, por supuesto, que están ocurriendo en el mundo y que hoy en día hablamos de ellos por Europa, hablamos de ellos por Trump, hablamos de ellos por la crisis del narcotráfico, etcétera? ¿Por qué decides dedicarte a esto? Mira, yo creo que la inquietud es algo que fue ingénito, porque yo ni siquiera nací en México, yo nací en los Estados Unidos y desde muy pequeño estuve viajando con mi padre, porque mi padre estuvo dedicado a la geofísica, entonces vivimos en Houston, vivimos en Bolivia, en La Paz, Bolivia, y tuve que salir del país. Entonces estaba yo dedicado a la academia, era yo director de Sociología Rural en la Universidad Autónoma de Chapingo, y tuve el año sabático, que es así una gloria, esa posibilidad que se tienen los académicos. Y en el año sabático vi que había una plaza de consultor en el ACNUR en Campeche, como consultor economista agrícola. Me inquietó, me llamó la atención y ahí empecé. Y después, sorpresa, ya nunca lo dejé. Ya lo dejaste, te quedaste en ese tema. Sí. Oye, podemos empezar tal vez con el tema de Europa, que es el tema que más concentra la atención, por el hecho de que el año pasado, en 2015, digamos que fue el año pico, por lo menos de los números que tiene ACNUR, 2 millones de personas solicitaron asilo político a 38 países en Europa. Hubo más de 1 millón de personas que llegaron a través del mar Mediterráneo a esa región y la crisis no para, ¿no? ¿Cómo has visto, ha cambiado algo, digamos, en todos estos años que se ha ido extendiendo esta crisis de refugiados o de migrantes que llegan de Siria y del norte de África a la Unión Europea? Pues mira, yo creo que es muy importante tocar ese tema porque desgraciadamente, y hay que decirlo así con mucha fuerza, se volvió moda un poco el tema de los refugiados cuando llegó a Europa, siendo que el tema era un tema trágico de dimensiones enormes antes de haber llegado a Europa. Y justamente llega a Europa porque explotaba justamente los países vecinos de Siria. O sea, era una cantidad gigantesca de refugiados que habían salido desde el 2011, 2012, 2013, 2014 a los países aledaños, básicamente Líbano, todos esos países en desarrollo, países muy pequeños, el Líbano, Jordania, Kuwait, Turquía y el propio Irak. Irak estaba viviendo una situación terrible y la sigue viviendo. ¿Y cómo sería la cosa tan dramática en Siria que tenían que irse a Irak? Sí. O sea, eso es una cosa de estar entre Chile y Caribdis. Y era una verdadera situación que generaba desempleo más del que ya de por sí había en algunos de estos países, un peso terrible, muy grave a nivel de los sistemas de salud, desplazando en la educación a muchos de los propios niños de estos países. Porque el peso específico que gravitaba en ellos de la gran cantidad y las grandes oleadas de refugiados que salían de Siria, pues no hacía que no podían estos países contener esta situación. De tal manera que muchos de los sirios que estaban justamente en todos estos países se vieron en la necesidad de empezar a buscar otras alternativas. Y realmente situación muy complicada para ellos porque tenían que irse después de haber pues perdido casi todos sus recursos, muchos de ellos sus documentos, y por eso fue que la verdad es que tuvieron que pasar por una situación dantesca, atravesar el Mediterráneo, aguas muy convulsas, aguas muy turbulentas, muy difíciles, y esto generó muchísimos muertos y generó muchísima presión. Y es allí
Cuando esto se vuelve dramático a nivel de Europa, donde entonces pasan los reflectores de la televisión y los medios de comunicación y se convierte un poquito moda. Y sí es cierto, cobró una dimensión importante. No obstante, el peso específico hacia los países europeos, mucho menor que respecto a lo que había ocurrido y lo que sigue ocurriendo en los países vecinos de Siria. Y realmente yo creo que lo que hay que decir después de lo que ha pasado es que, bueno, ha tenido costos políticos. Sabemos que la política, por ejemplo, de la señora Merkel, que fue una de las que tuvo una apertura mayor hacia los refugiados, pues han sido fuertes en la propia Alemania. Ha habido costos a nivel de políticas populistas de derecha más fuertes en muchos de esos países, una reacción realmente que pensábamos que ya estaba fuera de este siglo y que sin embargo en toda su crudeza se ha mostrado y se ha reflejado pues no solamente en los Estados Unidos, sino en muchos de estos países de Europa, y mucho tuvo que ver el tema de los refugiados. O sea, se volvió una catapulta de despertar eso que estaba dormitando en muchos sectores más de drogas, xenofobia. Exactamente. Sí. Entonces yo creo que esos elementos hay que destacar. Y hay que destacar también que el peso mayor ha sido en Alemania, ha sido en Suecia. Estamos hablando entre esos dos países de más del 60% de todos los que emigraron hacia esos países. Y sin embargo sigue siendo números muchísimo menores que los que hoy tiene Turquía, y Jordania y Líbano, porque una de las estrategias fundamentales de los europeos fue tratar de que se contuviese en Turquía este enorme flujo y estas oleadas de migrantes hacia Europa. O sea, que fuera Turquía la puerta de entrada, pero la puerta en donde se retuvieran, digamos, los refugiados allá. Algo que en cierta medida podemos decir que los Estados Unidos pretende un poquito con México en respecto de los centroamericanos, ¿no? Claro. Oye, a ver, tocas muchos puntos y creo que me gustaría tener un poquito, también un poco en hacer una diferencia, ¿no? Por un lado, en efecto, lo que ha sido el motor de expulsión, digamos, de personas en Siria y en esa zona del Medio Oriente han sido conflictos, guerras internas que se han tenido también repercusiones en la región, ¿no? Y por el otro, están todos los migrantes tradicionales que venían del norte de África y que por lo menos desde fines de los años 80 tratan de llegar a las costas europeas. Se juntan estos dos factores y en efecto despiertan esta ola de nacionalismos, estas nuevas leyes migratorias en Francia, que Alemania se vea presionada precisamente Angela Merkel para tratar de cerrar la válvula y demás. Pero en todo este tiempo no han encontrado una solución que sea duradera. ¿Cómo se podrá encontrar? Y sobre todo porque tú lo dices muy bien, Europa ha sido lo que ha concentrado la atención de los medios, pero Turquía realmente y los vecinos de Siria los que están recibiendo el mayor número de personas, ¿no? Hay quien dice que Europa no está haciendo lo que debería, que Europa no está haciendo lo generosa y lo empática que debería ser con los demás. ¿Cuál es una solución duradera? ¿Cómo lo podría ver tú que has trabajado también muchos años en el sistema de... Fíjate que es una gran preocupación, no solamente con Europa, sino con los Estados Unidos. Sí. Hoy lo que se está viviendo a nivel mundial. Y fue en ese marco que se desarrolló esta gran conferencia no vinculante en Nueva York en septiembre del año 2016, sí, y que se tuvo como compromiso. Y yo creo que tú apuntas bien el tema. Yo creo que en el fondo era un mensaje más a los países desarrollados. Y se tuvo a la ACNUR y a la OIM, que ahora ya hace parte de las Naciones Unidas, con el compromiso de que cada uno de ellos hiciera una especie de pacto global, la OIM para el tema de migración y el ACNUR para el tema de refugiados. El ACNUR a lo largo del año pasado estuvo trabajando en consulta con varios de los países, un borrador que acaba de lanzar un documento a nivel internacional justamente para tratar de abordar el qué hacer ante esta nueva situación. Y ese documento que ya se lanzó, ahora se trata de trabajar a nivel de Ginebra, en el Palais de Nación, para que se llegue a un documento acabado, que no va a ser un documento vinculante, pero sí se pretende que haya un consenso de todos los estados que fueron firmantes de este documento de septiembre del año 2016, en donde se abordan una serie de aspectos mucho más allá que el tema tradicional de la cosa legal, sino que a nivel de la integración local, soluciones duraderas a nivel de reasentamiento, que los países se comprometan más a elevar cuotas para que la gente pueda reasentarse, el hacer más esfuerzos en materia de política pública que posibilite integrar a los refugiados en sus programas ya existentes, no crear nada nuevo postizo de lo que ya existe, sino tratar de integrar, incorporar a los refugiados dentro de estos programas a nivel, repito, educación, a nivel salud, a nivel de todos los aspectos importantes, la cultura de los países, y que los refugiados puedan ser tratados más como seres humanos ante todo, porque fundamentalmente es lo que son. Este es un esfuerzo, yo diría hasta cierto punto también desesperado, porque estamos viviendo una
regresión hasta cierto punto a nivel internacional con respecto de la forma y la mirada que se tiene en relación al tema de los refugiados. Tanto así... ¿En qué sentido un regreso? Sí, de que se tiene miedo, por ejemplo, que se pudiera pensar en hacer una convención nueva. Se tiene miedo que la convención sería un paso atrás con respecto a la convención del 51 de refugiados que hoy se tiene. Entonces, más bien el tratar de sensibilizar a todos estos estados a que puedan cuando menos hacer algo más de lo que hoy se hace para mejorar la situación de los refugiados. Porque lo que sucede es que además de que hay estas políticas cada vez más restrictivas, digamos, en materia de refugios y migrantes, hay más refugiados, hay más migrantes, está creciendo de manera enorme. Y esto no solamente involucra los aspectos de conflicto político, sino también los desastres naturales que están generando desplazamiento. Cambio climático, ¿no? Exactamente. Sí, lo hemos platicado aquí en diversas ocasiones. Oye, este pacto que se firmó, o este compromiso que sale de esta Asamblea General de Naciones Unidas, en la que en septiembre del 2006, como mencionas, y que obliga a los estados, o más bien junta a los estados a pensar en pactos globales. Justo esta semana hubo una reunión en América Latina donde estaban viendo los insumos de cómo la región que tiene experiencia importante en la materia, 16% me parece que de las personas que están refugiadas en el mundo o desplazadas están en América Latina. De los 65 millones de personas, creo que era la cifra que daba ACNUR, y en ese sentido, pues la región tiene, digamos, algo que contar, ¿no? ¿Crees posible ¿crees posible más bien o viable el que se firme este tipo de pactos sin Estados Unidos? Estados Unidos, a final de cuentas, decidió no participar después del mismo compromiso que habían adquirido en Naciones Unidas. Pues sí, ese es otro elemento que no es secundario y que no es menor, porque hay que entender que los Estados Unidos es un país muy importante con lo que atañe al tema de las donaciones y las contribuciones financieras de las Naciones Unidas, porque aparte de lo que tú estás diciendo, no solamente se retira de eso y de muchos otros foros, sino UNESCO, que también corta fondos, corta fondos a la UNESCO, corta fondos por todas partes, y obviamente un país con el peso tan mayúsculo que tienen los Estados Unidos, pues claro que importa. No quiero yo decir con esto que nada se puede hacer si los Estados Unidos no están allí, pero es evidente que mucho menos se logra en términos efectivos y prácticos sin la presencia de los Estados Unidos. Esta reunión a la que tú te refieres fue en Brasilia, y es una reunión inscrita en el marco de la contribución de la región a este pacto global, en el marco de todo este proceso de consultas que va a haber. Y van a continuar las consultas a lo largo de todo este semestre para llegar con un documento final. América Latina tiene más que decir, más que en números, porque los grandes números están en el África y están en el Asia, es más a nivel de cabeza, de estrategias, de políticas, de buenas prácticas. En parte también porque los números son menores y no es lo mismo poder trabajar con miles y decenas de miles que con millones. Claro. Entonces, y con los presupuestos que tienen los países del África y muchos de los países del Asia del Sur, pues lógicamente la situación es muchísimo más grave, mucho más difícil. Hoy, por ejemplo, en las crisis a nivel mundial que estamos teniendo, casi todas ellas están teniendo una respuesta financiera muy baja. O sea, es un drama el que se está viviendo, no hay casi una reacción importante de los donantes. Ese elemento tiene que ser uno de los elementos claves justamente en todo este proceso, porque, es decir, todo este proceso de consultas, si no hay el recurso financiero para poder ayudar a que se puedan tener mejores programas para poder atender y responder ante los flujos de refugiados, pues lógicamente todo se queda en buenas intenciones. Desgraciadamente, pues el dinero cuenta, y sobre todo en países muy pobres. Hay que decir que el 84% de los refugiados del mundo están asilados en países pobres. Es decir, eso lo digo y lo destaco sobre todo por esto de lo de Europa, por los Estados Unidos y demás. Es una diferencia en términos de la lógica del migrante con respecto a la lógica del refugiado. Digamos que la lógica del migrante hace que la mayoría de los migrantes tiendan a fluir de los países menos desarrollados a los más desarrollados, de las zonas... La migración de México a Estados Unidos, sí, ¿no? Por ejemplo, voluntaria, que es porque hay mejores condiciones de vida. Exactamente. ¿No? Y así lo puedes ver en Europa, del sur de Europa hacia el norte de Europa, etcétera. Acá en mismo América Latina, los países un poquito más pobres, digamos, de la América Central, que se vienen a México, en fin. Pero la lógica del refugio es otra. La gente no Déjame va... hacer una pausa, porque tenemos que hacer un corte comercial, pero ahorita ya hablamos un poco de la lógica de lo que fuerza o lo que obliga a algunas personas, voluntariamente más bien, a querer migrar a otro país, que son motivos económicos, ¿no? Y ahorita hablamos de la otra lógica, la lógica de los refugiados. No te vayas, vamos a hacer una muy breve pausa. Al regresar, continuar esta conversación en el estudio con Andrés Ramírez, experto en el tema de refugiados. Esto es Foro Global y regreso después de la pausa.
Gracias por estar de regreso con nosotros en Foro Global. Hoy me acompaña en el estudio el especialista en el tema de refugiados, Andrés Ramírez Silva. Andrés, estamos hablando en ese primer bloque un poco en temas generales, cómo está la actual situación de los refugiados en el mundo. Hablamos un poco sobre Europa, pasamos a América Latina y me decías en el otro bloque, bueno, me quedé primero con esta diferente lógica de qué es lo que mueve a las gentes, ¿no? Por un lado el tema de migrar por cuestiones económicas y nos ibas a hablar ahorita del tema de los desplazados. Sí, esa es muy importante esa pregunta porque tiende a confundirse mucho el migrante con el refugiado. Y la verdad es que, claro, todo refugiado es un migrante porque a fin de cuentas migra. Claro. Pero, digamos, en un sentido estricto, el migrante económico es aquel que sale porque trata de tener una vida mejor, un salario mejor, o porque tiene una mejor tasa de empleo, mayores posibilidades y perspectivas. En el caso del refugiado, no. El caso del refugiado es porque no le queda otra, porque su vida corre peligro. Y por eso es que en el caso de los migrantes, la mayoría de ellos tienden a ir a lugares más desarrollados. Y no es por casualidad que los principales países desarrollados del mundo tienen una enorme cantidad de migrantes. Es el caso muy claro de los Estados Unidos. Ahora, en el caso de refugiados no es así. Tanto que el 84%, decía yo en el bloque anterior, de los refugiados del mundo están en los países pobres. ¿Por qué? Porque ellos tratan de huir como pueden, y acá estamos hablando de la mayoría de la población, que es la mayoría pobre de la población, y además porque los conflictos, en su gran mayoría, son conflictos en países en vías de desarrollo. Luego, entonces, los vecinos de esos países en vías de desarrollo son países también en vías de desarrollo. Luego, por ejemplo, si tienes tú la crisis en la República Democrática de Congo, obviamente, si se van a refugiarse, no se van a Holanda, sino se van huyendo a Burundi, a Uganda, a Tanzania. Si tienes el problema en la República Centroafricana, se van al Chad, se van a Camerún, se van a Uganda. Si tienes el problema en Yemen, se van a Somalia, se van a Kenia, se van a Etiopía, se van a Omán. ¿Por qué? Porque son los países vecinos y no porque sean países ricos. No están buscando un bienestar económico. Bueno, yo creo que los casos más claros son de cuando de Siria se van a Irak. O sea, ya para que de Siria te vayas a Irak es porque la situación es terrible en tu país. Entonces es una lógica distinta y eso explica el por qué esta situación del porcentaje tan alto de los... Ahora, también, por ejemplo, ACNUR tiene un campo de refugiados enorme en Irak, ¿no? En donde en efecto llegan personas de Siria. O sea, el sistema multilateral y la diplomacia multilateral también, de cierta manera, apoya a los gobiernos de países con bajos recursos para ayudar a estas personas que están en calidad de refugiados. Y justamente ahí está el problema, que se requieren muchos fondos para apoyar porque estos países necesitan de ese apoyo y porque además el peso específico de esta población que se refugia en ellos es enorme con respecto de su ingreso per cápita y con respecto de su dimensión geográfica y de su población. Es enorme. Entonces sí se necesita imperiosamente ese apoyo. Pero es justamente lo que señalaba anteriormente, de que desgraciadamente hoy los recursos no están fluyendo. Entonces, esta es una responsabilidad mundial, no es una responsabilidad del país vecino que le venga un flujo de refugiados enorme y no tiene los recursos para poder responder de la forma más adecuada y poderlos integrar localmente en su sociedad. Entonces sí se requiere urgentemente de este apoyo y sí, se hace un gran esfuerzo y por eso volvemos a insistir que en este pacto global uno de los elementos fundamentales tendrá que ser un mayor compromiso de los estados, sobre todo los países desarrollados, que ven la cosa un poquito desde lejos y que no fueron ajenos muchísimas veces a que estos conflictos se estén dando, porque muchas veces se está dando mucho lo que en inglés se llama las proxy wars, que era muy propio de la Guerra Fría y que hoy se da, por ejemplo, muchísimos los conflictos. Por ejemplo, lo que está dando en Yemen es un conflicto que mucho tiene que ver con rivalidad entre Irán y Arabia Saudita. Entonces, no son ajenos, países que además están ligados de los países más desarrollados, Arabia Saudita o Irán, en términos de alianzas. Entonces, claro que tienen mucho que ver y que tienen que dar un recurso para aliviar cuando menos esta situación, ¿no? Oye, hablas también sobre buenas prácticas en América Latina. América Latina ha sido es una región, digamos, muy mixta porque es tanto origen como tránsito como destino de migrantes. Luego, por otro lado, también provoca desplazamientos internos por conflictos como el de Colombia. Provoca también refugiados por toda la transfobia que hay en Centroamérica y la violencia también de gente que pide asilo en Canadá o cosas así. Y México con la guerra contra el narco también, sin duda, ha provocado todo esto. ¿Qué buenas prácticas ha habido en la región a las que te referís? Bueno, yo creo que hay que arrancar desde lo que fue la Declaración de Cartagena en el año 1984, cuando se dio la tremenda crisis de centroamericanos de la década de los 80, que teníamos la política de tierra arrasada en Guatemala, contra la guerrilla de la URNG en Guatemala, estaba el tema de la guerra en El Salvador,
donde estaba el Frente de Liberación Nacional, el Farabundo Martí, tenemos el tema de Nicaragua con el Frente Sandinista de Liberación Nacional y demás, unas guerras terribles que llevaron a muchísimo desplazamiento interno, pero también a flujo de refugiados a los países vecinos. Muchísimos llegaron acá a México, Yucatán, muchos ¿no? llegaron a la península, llegaron básicamente a Campeche y Quintana Roo, pero estos ya fueron reubicados, en realidad llegaron a Chiapas, y fueron de Chiapas que en el año 1984, porque ellos entraron en el 82-83, la mayoría se querían quedar allí, pero el gobierno de México quiso reubicarlos a una zona más alejada de la línea fronteriza con Guatemala y los quiso reubicar a Campeche y Quintana Roo. Casi no querían ir, pero hubo, digamos, bastante presión del gobierno de México para que se reubicaran a Campeche y Quintana Roo. Vamos a decir que esos elementos ayudaron mucho a que hubiera conciencia de parte del ACNUR y los gobiernos de la región en hacer algo más y que no podría pensarse en que la Convención del 51 y la definición que tiene la Convención del 51 para definir al refugiado fuera lo único para definir un refugiado en América Latina. Había que pensar con un criterio un poco más amplio y se hizo esta conferencia en Cartagena de Indias en el año 1984, que ya nos da una definición más amplia, que no ve al refugiado única y exclusivamente como aquella persona que por motivos fundados de persecución se ve obligado a abandonar su país, sea por motivos de raza, por razones de religión, de opinión política, pertenencia a un grupo social o de nacionalidad, sino que por el hecho de estar inmerso en una situación de conflicto generalizado, de violencia sistemática a los derechos humanos, se veía obligado a abandonar su país, que era justamente lo que estaba pasando en Centroamérica. Entonces esta declaración de Cartagena no era vinculante, ni es vinculante en realidad, es simplemente como un instar, un exhorto, digamos, a todos los gobiernos de la región a que se aplicara esta definición más amplia. Pero también había una especie de búsqueda para que los gobiernos incorporaran en su legislación en la materia de refugiados a la declaración de Cartagena. Y eso es lo que la gran mayoría de los países de América Latina han hecho. O sea, han incorporado en su legislación esta declaración, esta definición que viene en la declaración de Cartagena. Esta es una muy buena práctica y México lo tiene incorporado allí. Otras buenas prácticas tienen que ver en el ver con más sensibilidad al tema de género, el entender que tiene que tenerse una política muy atenta también con respecto a los mejores intereses de los niños. Otra, diría yo, que es importante es que ya no existen, hace muchísimos años, ya no existen campamentos de refugiados propiamente en la región. Ha habido una práctica de mucho trabajo conjunto, en algunos países más, en otros países menos, con la sociedad civil, con las organizaciones de la iglesia. Sí. Y el ACNUR ha jugado un papel muy importante en fomentar en todo momento el estarle recordando a los estados sus compromisos en relación a la Convención de 51 y de la propia Declaración de Cartagena. Y para eso se organizan reuniones cada 10 años como conmemorativas con respecto a la Declaración de Cartagena. Entonces hubo en el 94 en Costa Rica, hubo en el 2004 en México, que le llamamos también el Plan de Acción México, y en el 2014 en Brasil. Hoy entonces estamos en la implementación del Plan de Acción de Brasilia, de Brasil, que se dio en Brasilia en el año 2014. Yo estaba de representante de la ACNUR en aquel entonces, allá. Y mucho de lo que se está haciendo ahora en estas reuniones de consulta para el Pacto Global recogen aquí en América Latina muchas de las recomendaciones que ya están planteadas en ese plan de acción. O sea, no se parte de cero. Claro, es un siempre ir y venir, es un paso para adelante, otro paso para atrás, es una especie de camino en zigzag, no es rectilíneo de ninguna manera, porque es compleja la situación. Y hoy realmente tenemos un desafío mayor con la situación de las políticas que tenemos en el vecino del norte. Unas políticas sumamente restrictivas, el tema del muro, el tema de los famosos... El fin de los acuerdos migratorios como el de El Salvador, por ejemplo, que está repatriando a mucha gente. Exactamente, todo eso nos genera una situación muy difícil. Hoy en América Latina además tenemos un elemento novedoso que ya fue incluido en el Plan de Acción Brasilia, que es lo que llamamos los países del llamado Triángulo Norte de Centroamérica, que estamos hablando de Honduras, El Salvador y Guatemala, que fluyen de manera bastante importante hacia el norte, y muchos de ellos acá en México cierran la frontera a los Estados Unidos,
se cierra más la válvula y entonces eso hace que muchos de ellos se tengan que quedar acá en México. Los números se han incrementado de manera notable y lógicamente es un desafío y un reto muy grande, porque además no es la persecución tradicional, digamos, de agentes de persecución por razones políticas y demás, sino que estamos hablando del crimen organizado transnacional o las famosas maras salvatruchas. Donald Trump ya se refirió a las MS-13, como les dicen allá, como un riesgo de seguridad nacional, ¿no? Oye, se nos acaba el tiempo y siempre regreso a preguntas personales. Evidentemente hay muchos temas de los más que hablar. Por favor, vente pronto para que... Nos falta hablar de Asia, vente también para hablar de Asia pronto, pero siempre regreso a preguntas personales. ¿Y qué estás leyendo? ¿Qué le recomiendas a la gente de Foro Global que le interesan estos temas? O una novela, no lo sé. Fíjate que esto de los refugiados y demás lo hago porque simplemente es algo que está en mi vida. Pero procuro diversificar muchísimo mis lecturas. Ahorita estoy muy clavado en un libro sobre Borges y la memoria, de un neurólogo argentino que se encontró que el famoso cuento de Funes el Memorioso de Borges era un cuento que en cierta medida era una especie de, ¿cómo decir? ¿Cómo se dice? ¿Precuela o...? No, algo que es preámbulo, algo que anuncia. Un precedente, un prólogo. Sí, es algo que anuncia, sin ser un científico en materia de neurología, Borges, pero un tipo muy lúcido, la importancia de la memoria y de la desmemoria, y cómo eso él lo investigó como neurólogo, argentino, y se encontró con que Borges ya había contenido en lo que él había escrito en ese cuento, mucho de lo que él después estuvo investigando y descubriendo. Entonces eso me ha fascinado, estoy trabajando eso. Y otro libro sobre la historia de Adán y Eva, pero desde un punto de vista no religioso, sino un punto de vista más científico-social, de ver cómo a lo largo de la historia de la humanidad siempre ha estado presente esa historia fascinante de Adán y Eva. Muy bien, pues muchísimas gracias por tu tiempo y por estas recomendaciones. Gracias, Andrés. Muchas gracias a ti por habernos acompañado esta noche en Foro Global. Soy Genaro Lozano. Te invito para que continúes con la programación de Foro TV. Espero el domingo en punto de las 11 de la noche para una emisión de Sin Filtro, el programa de debate de jóvenes universitarios. Y el próximo lunes para una nueva emisión de Foro Global. Y por lo pronto te deseo muy buen fin de semana y muy buenas noches.